Ahí estamos conectando con Carlos. Buenas tardes. Hola Ceci, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Todo muy Bueno, bien. lo logramos la conexión. Yo no Bueno, sabía buenas que yo tardes. tenía que hacer algo, entonces yo estaba esperando. Está bien, está bien. Ya en el vivo vamos aprendiendo un poco todos y Total, todas. en la cuarentena. Bueno, bueno, ahí se van sumando distintos compañeros del dispositivo que venimos trabajando juntos. Eh, En principio, Carlos, darte las gracias Un por tu gusto. generosidad, por tu tiempo. Eh, Sabemos bueno, que es un momento en donde es importante poder conversar, poder estar en contacto con distintos, un poco la idea es poder estar en contacto con distintos referentes de la salud mental, en tu caso también desde el derecho, y poder poner al servicio de la comunidad de distintas inquietudes en función de lo que venimos trabajando desde nuestro lugar como psicólogos y distintos trabajadores de la salud mental. Ahí, ahí te van sumando distintos compañeros, darles la bienvenida a todos, a todas. Bueno, y un poco contarles, recién iba comentando que este es el primer ciclo, está haciendo inaugurando este ciclo de charlas, eh, un poco desde Psicólogos por el Derecho a la Salud. eh, Vamos a empezar este ciclo de charlas, de conversaciones, como te decía, con distintos referentes. Eh, en relación a eso, bueno, un poco contarles también qué hacemos. Hay un dispositivo de atención psicológica que venimos llevando adelante desde la primera semana de cuarentena. Y en esto, bueno, poder hacerte algunas preguntas, intercambiar inquietudes, eh, porque lo que vemos, los que venimos trabajando con la comunidad, eh, vemos que se fueron tomando medidas sanitarias muy pertinentes, eh, y a término, entiendo que a término, a tiempo, digamos, eh, pero también nos vamos encontrando en la atención a la comunidad que, bueno, esto estar en casa no es lo mismo para todos y todas, ¿no? Esto de estar en casa es bueno, una medida sanitaria que algunos y algunas podemos llevar adelante, pero que para otros y otras implica un riesgo. En relación a eso, bueno, eh, por ejemplo, un poco intercambiar que desde que venimos atendiendo las problemáticas fueron agudizándose, las problemáticas no solo psicológicas, sino también socioeconómicas, se fueron agudizando lo que vemos nosotros en lo que vamos recibiendo. Y en algunos casos vemos, bueno, que se va afectando los derechos de las personas, ¿no? Eh, y en algunos casos vemos situaciones en donde corre riesgo la vida de las mujeres, de los adolescentes, de las adolescentes, y bueno, y también de los adultos mayores y las adultas mayores. Y en este sentido queríamos, bueno, preguntarte, saber tu opinión como referente también en los derechos humanos. Eh, ¿Cuáles son los aspectos que más te preocupan respecto de que se puedan garantizar en este periodo de pandemia y cuáles son los que más te preocupan, que ves que necesitamos, bueno, tener en cuenta para poder llevarlos adelante, ¿no? Mirá, en mi experiencia, y no solo en estos momentos de pandemia, sino en general, siempre, la deficiencia más grande que yo por lo menos observo hace muchísimos años es institucional. Es en las instituciones. Y lógicamente, en una época de emergencia o de excepción como estamos viviendo, esas deficiencias se agigantan. Y no es una institución en particular, son todas.
son todas. Es el área de la salud, por supuesto, pero es el área de la justicia, el área de la seguridad, etcétera. Y eso es algo donde yo tengo ambigüedad. Por un lado, yo percibo, todos percibimos esos adelantos que hubo, que son enormes, en las áreas respectivas, pero en muchos casos se quedan ahí. Es decir, el derecho fue regulando cada vez más. Hoy no podés hablar en la Argentina de que no está garantizado derechos en cualquier materia, incluso, por supuesto, la salud mental. Y sin embargo, eso no se traduce en una mejora real de las personas que están padeciendo. Eso en el derecho, tampoco en todo el ámbito vinculado al derecho que tiene que ver con la seguridad, en el ámbito de la salud, lo que tiene que ver con toda la salud en general y en especial la salud mental. Entonces, la sociología, el trabajo social, y te insisto, no es ni por falta de normas, ni en muchos casos por falta de capacitación, porque incluso aquellas personas que sí están más capacitadas tampoco pueden actuar adecuadamente. Y esto es un problema a tener en cuenta, porque no solo el problema es de capacitación, como te decía, sino que cuando se intenta hacer lo que corresponde, el que está capacitado, se va a estallar contra una pared que es la institución. Por eso te digo que en lo personal, hace ya muchos años, me, me, me preocupa y realmente no logro ver adelantos importantes en las cuestiones que tienen que ver con la institución como tal, o sea, con los prejuicios, con los mitos, con los estereotipos, con los miedos, con qué sé yo, todos los mitos fundacionales. Bueno, todo eso, olvídalo, no se ha trabajado y por el momento tampoco se está trabajando. No sé si es claro lo que quiero plantear. Sí, sí, sí. Digo, y qué importante también la buena información en relación a eso, ¿no? Porque en esto que vos traías en cuanto a los mitos, bueno, que es un insumo muy importante también para trabajar desde la salud mental, bueno, desmitificar con respecto a ciertas informaciones que dañan mucho a veces a la población en ese sentido. Y vos lo que traías respecto a la violencia institucional, digamos, que hay un marco legal, pero que se reproducen en las instituciones, digo, estas modalidades que atentan a los derechos, contra los derechos. Sí, porque ese tipo de circunstancias negativas que hay en todas las instituciones, cada una con sus características, si no se toma la decisión que es política en cada caso de afrontarlas, ustedes saben más que yo como psicóloga, que las consecuencias son terribles. Yo la primera vez que planteé esto, me acordaba cuando vos hablabas recién, yo esto lo planteé en el año 1994, en Cuba, en La Habana. Estaba referido al derecho penal en ese caso, pero tenía que ver con las dificultades institucionales. Y yo terminaba lo que fui a decir en ese evento, sosteniendo que hasta que no se realice y se tome conciencia de la necesidad de un análisis institucional, no iban a mejorar esas circunstancias. Estoy hablando del año 1994, hace 26 años. Y me impresionó, por eso cuento la anécdota, porque generó un malestar enorme. Hubo una discusión muy fuerte, era gente de distintos países, mayormente Latinoamérica, pero se generó un enfrentamiento a raíz de lo que yo estaba diciendo, porque planteaba el análisis. Y después, bueno, volví, me quedé preocupado estudiando el tema porque me di cuenta, y el tiempo lamentablemente lo confirmó, que si vos no trabajás los obstáculos que hay en las propias instituciones para afrontar que tienen ese tipo de fenómenos, no vas a poder avanzar o los avances van a ser muy pequeños. Entonces, de repente, aun cuando vos le muestres una reforma legal o del derecho muy de avanzada, no se va a poder. Lo mismo si es de otra índole dentro de cada área. Así que es un punto que, ya te digo, no deja de sorprenderme porque en realidad yo lo atribuyo a esos obstáculos, lo atribuyo a las propias, a los impedimentos de los integrantes de la institución, porque la institución es un abstracto.
es la suma de tal gente cual. que hay adentro. Y cada uno es repetidor, es reproductor de todos esos mitos fundacionales, miedos, locura, tantas cosas que pasan dentro de la institución. Ujú. Sí, sí, sí. Estas, digo, estas modalidades que se reproducen en las instituciones, bueno, que entendemos, las instituciones también tienen un cuerpo físico, está hecho de personas, digo, cómo se reproducen muchas de estas lógicas. Y pensábamos cuando surge la posibilidad de poder conversar con vos, Carlos, eh, esta relación entre la salud mental y los derechos humanos, ¿no? Cuántas posibilidades de reparar a nivel subjetivo brinda cuando hay un marco legal, no solo de legal, sino también de acceder a esos derechos eh, para la gente, para la población. Es que la concreción de esos derechos en el aquí y ahora es salud. El problema es que no se concretan, ¿no? O sea, no bajan. Y la verdad que es muy triste porque teniendo los elementos, teniendo las normas y teniendo un marco que no lo hace opcional, garantizar y proteger y contener la salud mental es una obligación del Estado, no es una opción. Y cuando vos Ujú. ves que los elementos, los instrumentos están, los avances científicos en la disciplina, en este caso en la psicología, está y no se traduce en actos concretos, claramente, y vuelvo, es el obstáculo institucional. Es porque quienes integran cada institución que tiene la responsabilidad de aplicar esas normas, tienen unas deficiencias que te asombran hasta la depresión, porque digo, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace una profesional que quiere ayudar a una persona que está sufriendo si se queda ella misma aislada en un contexto, como vos decías, de violencia institucional? Primero hacia esa persona que está sufriendo y luego se va a trasladar a la propia profesional que la quiere ayudar. Entonces, es realmente un desafío muy importante. Tal cual, sí, 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 tal cual. Qué interesante. En esto del acceso a los derechos, también lo pensaba en relación a, bueno, el acceso a la salud, ¿no? El acceso a la salud de la gente, de la población, eh, sobre todo en este momento de, bueno, de emergencia sanitaria, que todavía estamos y que entendemos que los efectos subjetivos van a seguir, van a tener consecuencias, digo que vamos a poder ver los efectos de acá a un tiempo también, no solo en el durante, sino después, y, y un poco en esto, en el acceso a la salud y a los derechos, pensaban en los trabajadores de la salud, ¿no? De los que están en la trinchera, como le llaman, en la primera línea, y todos los derechos que vienen, bueno, digo, en los reclamos, los derechos que vienen llevando adelante. Por ejemplo, te comento un poco porque, bueno, acá estamos en Rosario, ¿no? Pero para la situación acá también es que la semana pasada, hace más o menos una semana, se hizo en Santa Fe el primer reclamo de los trabajadores de la salud, bueno, con una serie de cuestiones para poder cuidar a la población, poder tener medidas de bioseguridad, bueno, un bono de 5.000 pesos, entre otras cosas. Eh, Eso, digamos, en el plano del acceso a la salud y a los derechos, que vienen protagonizando, en esto siempre decimos, bueno, ¿quiénes cuidan? A los que cuidan, ¿no? Y en esto qué importante el rol de, bueno, de un Estado que garantice en esto el derecho a la salud y a los derechos en general de la población. Y en esto una preocupación respecto a los femicidios, comentarte un poco y preguntarte de paso, que es lo más interesante, comentarte que, bueno, acá en Rosario, en lo que va del año, hasta el 30 de abril tuvimos 36 femicidios. Eh, por día se realizan 154 denuncias por violencia de género. En lo que va del 2020 tenemos 117 femicidios, digo,
son cifras que son alarmantes, sabemos que son números cargados de historias, bueno, y de vidas de muchas mujeres. Y, y en relación a esto, bueno, también comentarte que hay, bueno, en esto hay un rol también importante que vienen llevando adelante organizaciones de mujeres, eh, tratando de esto, de que se pueda garantizar una cuarentena segura en el ámbito legal también que habilite bueno, al derecho de vivir, ¿no? De alguna manera. Y un poco la pregunta, Carlos, era, bueno, digo, ¿qué aspectos desde el plano legal o, digamos, jurídico y desde el ejecutivo, qué medidas se pueden tomar que garantice, bueno, el cuidado y la vida de las mujeres, teniendo en cuenta estos números que son tan alarmantes, estas situaciones tan complejas? Digo, ¿qué aspectos legales se pueden modificar o cuáles son los que se pueden, bueno, tener en cuenta? Sabemos los mecanismos, pero sabemos que muchas veces esos mecanismos, por ejemplo, una denuncia por violencia implica un escrito, muchas horas, y bueno, y un nivel de integridad de la persona que tiene que denunciar, que le lleva una serie de pasos para los cuales muchas veces no están preparadas, ¿no? Digo, ¿qué aspectos se pueden reformar desde este plano, no solo jurídico, sino en el ámbito judicial, que conozcas, que puedas aportar? Mira, jurídico te diría que siempre se puede mejorar un poco, pero en este momento no hace falta una sola palabra jurídica o de leyes para trabajar el tema. Que no se haga bien no tiene nada que ver con la falta de normas en esta temática. De hecho, el femicidio está castigado con prisión perpetua. Ahora, a nadie se le ocurre pensar que un femicidio va a leer el Código Penal antes de matar a una mujer. Y esto es algo que es sabido. El problema y las cifras que vos das no son distintas que las de siempre. Puede haber Claro. un poco más, pero es lo mismo de siempre. Y entonces ahí es donde uno dice, todo el esfuerzo en elaborar leyes protectoras y que sancionen más, etcétera, ¿por qué no se traduce en una disminución real de esos femicidios? Máxime, en mi opinión, cuando la mayor parte de los femicidios pueden ser evitados. Y eso es trágico, es dramático en una temática en la cual, salvo el único femicidio que no puede ser evitado es el cual no se tuvo noticia de amenaza o de algún tipo de hecho de violencia. Y sabemos que no solo la inmensa mayoría se producen en un ámbito obviamente familiar, conviviente o de una relación previa, sino que además en la mayoría de los casos también hubo noticias previas. Entonces el problema no está en qué hacemos cuando lo está juzgando, porque ya la mató. Acá el problema central es dónde está el problema que habiendo avisos en la mayoría de los casos, no se evita la totalidad de los que se tiene conocimiento. Es decir, lo que yo sostengo es que lo que se puede evitar son todos los casos donde hubo aviso. Y cuando hubo aviso, si no se evitó, hay una falla institucional. Y esto Bien. lo digo por la experiencia personal, porque se ve en todo el país donde vos revises expedientes, te vas a asombrar porque son expedientes de femicidio, antes homicidio, hoy femicidio, y vos los mirás y decís, pero si la señora avisó. Ahora, cuando mirás los avisos, te vas a dar cuenta, tristemente, que las respuestas no tuvieron nada que ver con las normas. Por eso yo te decía, no es que hay que crear normas, hay que saber aplicarlas. Y ahí entonces está una falla extraordinaria del propio sistema, porque se ocuparon de generar normas y no se ocuparon de que inmediatamente el aviso sea continuado con una intervención que evite la muerte. Es muy trágico eso. Vos no podés evitar un terremoto, pero un femicidio sí, Cecilia. Tal cual, tal cual. Sí, 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 ese es uno de los aspectos principales, me parece, que es el de la prevención. La prevención,
del delito en este caso, del femicidio en este caso, y nosotros como trabajadores de la salud decimos, bueno, promover aspectos saludables para, para garantizar la vida, ¿no? Y bueno, yo ahí en ese te pregunto, ¿cuál es la previsión de un femicidio? ¿La prevención en femicidio cuál es? Que no la mate a la mujer. Entonces ahí inmediatamente la pregunta es teórica. Si hubo un aviso y a esa señora vos la llevás, no sé, a la Polinesia, ¿la van a matar? ¿La va a matar este hombre? No. No estoy diciendo que llevemos a la Polinesia a cada una de las víctimas de violencia. Lo que estoy diciendo es que la víctima de violencia, como cada una tiene una circunstancia particular, porque el hilo conductor es la violencia, tiene muchísimas cosas en común porque siempre la ha tenido la violencia, y en este caso la violencia de género. Pero además del hilo común, tiene un hilo muy particular que es la situación de la persona que está siendo violentada. Y el Estado tiene que tener en cuenta esa situación particular de esa señora, porque en función de eso va a poder tomar las medidas indispensables, no son opcionales, son legales y son obligatorias. ¿Cuáles son? La de proteger a esa mujer. ¿Y cómo la vas a proteger? Con los elementos que cada caso requiera. Por eso te digo, no sirven los protocolos, Ceci. No sirven los protocolos. El protocolo es unificar en la parte del hilo que yo te decía antes. Cuando hay otro aspecto de la situación de la víctima que es particular y que solo se va a poder interpretar desde una capacitación, se va a interpretar cuando el operador en el área que sea no solo está capacitado, sino que está interactuando con las otras áreas, que no sucede eso y lo sabemos. Tal cual, tal cual. Sí, la fragmentación, digamos, cuánto daño hace. Acá en salud mental vemos también una serie de protocolos que se fueron, bueno, delineando, digo, desde el periodo este de distanciamiento físico, y hay una variedad y diversidad de protocolos para trabajar con consumos de sustancias, para trabajar en situaciones de violencia, pero bueno, lo que vemos que va siendo necesario es poder integrar esos protocolos con un proyecto de salud mental que pueda llevar adelante esto, ¿no? La no fragmentación. Claro, porque, en primer lugar, porque el protocolo presupone una interpretación adecuada al concepto de la norma, es decir, que la persona que va a intervenir interprete ese protocolo de acuerdo al espíritu que tuvo la ley cuando fue creada. Estamos muy lejos de todo eso. En segundo lugar, lo que vos planteabas, que es un drama, por lo menos en nuestro país y en muchos países, que es la desarticulación. La desarticulación es la causa de la mayoría de los males en los temas de violencia. Pero además, ni siquiera se estudian las causas de la desarticulación, es decir, ¿por qué razón es tan difícil articular? Y es difícil articular, entre otras cosas, por la soberbia institucional, por la soberbia de la disciplina. Porque esto no es que los abogados sean soberbios, todos somos soberbios. Entonces, es muy difícil articular cuando cada uno cree que su disciplina es la que explica todo. Sabemos que no es así. Entonces, incluso cuando los protocolos o las leyes te hablan de equipos interdisciplinarios en los juzgados de familia, no sirve. Ceci, los he visto funcionar, es un desastre. En algunos casos son muy buenos, pero en otros casos, en todo el país, son un desastre. ¿Y por qué? Porque cada uno no está preparado, la propia jueza o juez no está preparada, y bueno, entonces tenemos que analizar cada una de las áreas, empezando, por ejemplo, por la designación de quien tiene el mayor poder. Responsabilidad la tienen todos, pero el mayor poder lo tiene el juez, ¿sí? Bueno, hace horas nada más una jueza de Quilmes sale a mentir con respecto de la liberación de presos en Argentina. Entonces, evidentemente, yo creo que son hechos paradigmáticos que salen a la luz ahora, pero siempre están saliendo a la luz. El problema es que no los tomamos como para sentarnos a decir por qué esa mujer fue designada jueza, cuando en realidad el equipo mínimo interdisciplinario se hubiera dado cuenta que esta mujer no está en condiciones de ser jueza.
Bueno, esto es una deuda también que tiene la democracia. Tal cual, tal cual. Bueno, y un poco ahí fuiste llevando hacia la pregunta inevitable, esto de las crisis en las cárceles, ¿no? Cuando hablabas de violencia institucional, ahora digamos, que traes esto y que está siendo tan visible en todos los medios de comunicación, digo, cómo de alguna manera se va agudizando ciertas crisis, no solo en las instituciones, sino en los vínculos y en distintos ámbitos, y en las instituciones de encierro. Digo, las cárceles como institución de encierro, como un espacio en donde se debieran garantizar los derechos de las personas, ¿no? En esto, bueno, un poco lo trajiste recién, pero la idea era, pensaba preguntarte un poquito más en relación de cuál es la situación judicial hoy, teniendo en cuenta los derechos de las personas y en esta profundización de las crisis. Eh, un poco también preguntarte eso y comentarte que, bueno, acá, por ejemplo, tenemos una cárcel muy cerquita de Rosario, que en Piñero, como en muchas cárceles también la situación es muy compleja, no hay agua, no hay elementos de limpieza, digo, sabemos que hay derechos que no están siendo garantizados. Bueno, eso es un ejemplo de entre muchas. Y bueno, y preguntarte cómo es la situación judicial hoy, en función de esto que está tan en boga de de los distintos medios de comunicación. Ahí hay que hacer primero discernir una cosa muy importante que es separar por completo lo que tiene que ver con campañas políticas, en este caso de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, la gente de Macri, porque forma parte de una campaña política muy fuerte de desestabilización y que lo que hace es tirar temas para generar polémicas sobre cosas inexistentes o deformadas. Entonces, separemos por un momento eso y vamos al tema cárcel. Las cárceles siempre han sido un problema institucional muy grave. Y un dato histórico, en la Constitución nuestra, cuando habla ese famoso artículo 18, cuando te dice las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo, ¿sí? Y si no, el artículo termina diciendo que lo contrario hará responsables a los jueces que lo autoricen. Y esto que yo estoy diciendo es del año 1853. Si vos pensás en 1853, y yo no lo vi esto discutido en los medios cuando hablan de las cárceles, en 1853 no había superpoblación carcelaria. No imagino superpoblación carcelaria, pero sí estaba el concepto, porque en 1813 habían abolido la tortura, es decir, estamos hablando de conceptos que persisten en el tiempo por suerte y son mejorados con normas como las convenciones sobre derechos humanos. Sin embargo, la situación es la misma. Y la misma con gobiernos malos y la misma con gobiernos buenos. Lo cual también es un aviso. Por supuesto, va a ser peor con gobiernos peores. Te imaginarás que a las derechas le va a interesar muchísimo menos la situación de los presos. Pero esto yo creo que lo trasciende. Y yo, mira, me acuerdo en el mismo año que te mencionaba, en el 94, Cuba estaba viviendo lo que se llamaba el periodo de excepción. Porque había caído en la Unión Soviética, entonces dejaron de tener ayuda, etc. Era una crisis terrible. Y yo en ese viaje, yo después estuve en el 96 también para una actividad en La Habana, y en el 94 fui a la cárcel que me invitaron de menores, y en el 96 de mujeres. Y me impresionó para siempre lo que vi en la cárcel de menores, porque yo estaba en un país que no solo estaba atravesando un periodo histórico brutal de carencias de todo tipo que te puedas imaginar, mucho peor que ahora, se hizo famoso, que no tenían jabón, no tenían nada. Y resulta que esa cárcel de menores que yo recorrí, que además recorrí con una máquina de fotos, no había celular, pero llevé la máquina de fotos y el director me dijo que recorra lo que quiere y que fotografíe lo que quiere. No me lo contaron, esto lo viví yo. Y recorrí la cárcel asombrado porque era algo que yo no había visto. Yo en ese momento era juez de la Cámara de Crimen de Bariloche
y era el presidente de la superintendencia penal, es decir, teníamos 80.000 kilómetros cuadrados, un tercio de la provincia, de jurisdicción con las alcaldías, con las cárceles, etc. Y yo conocía el horror de esos lugares y acá estaba en un país pobre, que estaba muy mal económicamente, y esa cárcel que yo estoy contando no se podía creer porque vos entrabas, sentías olor a perfume y no entendías por qué. Yo lo entendí en la visita, era porque estaba limpia, tenía flores, etcétera, etcétera. Y para contarlo rápido, porque sí quiero decir que en el camino yo abría puertas y sacaba fotos, y en una te encontrabas con unas mesitas con tableros de ajedrez y los pibes jugando al ajedrez, es decir. Y no es poco. Y abría otra puerta y estaban haciendo psicoterapia de grupo. ¿Está? Bueno, para decirlo rápido, cuando termina, me reúno con el director y con la directora de minoridad de Cuba. Una señora que le digo, mire, yo estoy impresionado porque vengo de un país muy rico, pero acá estoy viendo que ustedes, que están peor que nosotros, porque ustedes están peor que nosotros, sí, me dice, periodo es difícil, excepción. Digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo vea esto que estoy viendo? Y bueno, lo que me explicó fue brutal el director, porque ¿sabes con qué tiene que ver? Que fue para mí la lección más importante de ese viaje, porque no quiere decir que ellos hayan tenido lo mejor en todos los aspectos, ni ideológicos, ni de llevar adelante, no sé, los planes que tenían en ese momento, porque además tenían carencias extraordinarias, sino que lo más importante es que lograr eso solo se podía con una revolución atrás. En ese contexto, tener esa cárcel como la tenían es un hecho revolucionario. Si no, vamos a seguir teniendo las cárceles de siempre. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del director hace 26 años? Le dije, escúcheme, por favor, dígame cómo puede ser, cuál es la razón por la que ustedes pueden tener esto en un contexto de tanta necesidad. Y él me dijo, porque nosotros queremos a los niños. Y vos te quedás, y viste Charlie García dice, say no more, no hablemos más. Claro, no hablemos más, porque que digan lo que quieran. Hoy hay una marcha contra el comunismo, ¿se entiende? Y yo lo que estoy planteando es realidad de una institución en el peor momento de esa gente, pero que por alguna cuestión, a mi entender, revolucionaria, este concepto lo tenían claro. Y lo estoy diciendo porque lo viví, lo fotografié, lo recorrí. ¿Sabes lo que es tener psicoterapia de grupo en una cárcel de un país pobre? Bueno, entonces hay una diferencia cultural muy fuerte y eso también a mí me marcó todos los años posteriores, hace 26 años, porque vi lo mismo en la cárcel de mujeres, pero me marcó en el sentido de tener la seguridad de que esas cosas se pueden modificar y que si no las terminas modificando es porque no tomas la decisión política de cambiar. Tal Perdona cual, tal que cual. me extendí. No, hermosa la anécdota y me parece muy paradigmática incluso bueno, desde las concepciones de salud que venimos trabajando, que es un ejemplo claro que da cuenta de por qué los derechos humanos y la lucha colectiva tiene tanto que ver con la salud mental, ¿no? Eh, No, desde fundamental, sobre todo porque no te olvides, lo sabes mejor que yo, la cuestión de la salud mental interpela al propio operador, interpela a toda la institución, interpela a los operadores, es algo que genera mucho cuidado, es algo que causa sensaciones extrañas. Mirá, yo me estoy acordando, ¿no? Porque uno va asociando, ustedes dirían cómo se va asociando, pero yo estaba también muchos años, estaba en el norte de Italia, en Torino, y había dado una charla para fiscales antimafia y jueces antimafia de Italia. Y el hombre que hizo de intérprete, porque era un italiano que le gustaba Argentina y sabía español bastante, me invita a cenar a su restaurante. Y el restaurante de él, ahí en Torino, era un Ay, lugar... te escucho cortado. Esperá que me pongo A el ver, auricular. sí, nos deben quedar unos minutitos. A ver ahora, ahí te veo bien. Ahí, Sí,
¿Me Sí, escuchas? sí, sí. Perfecto. Disculpa. En ese restaurante, que era un lugar cultural, con cuadros, etcétera, y en la terraza del restaurante. Y estamos cenando y viene el mozo a tomar el pedido y entonces él me dice, hablale despacio porque es esquizofrénico. Y entonces yo pensé que era una broma, le digo y al ratito viene a pedir algo, a preguntar algo más del pedido y entonces me dijo, te dije que tenés que hablarle pausado, me dice en italiano. Y le digo, ¿cómo esquizofrénico? Sí, me dice, todos los mozos son esquizofrénicos. Y claro, el bar, este lugar, este restaurante se llamaba Basaglia, que tenía que ver, por supuesto, con que son pioneros en materia de desmanicomialización, y todos los Ah, mozos que atendían eran esquizofrénicos, y así transcurrió la cena. También lo acabo de asociar y no es gratuito, lo asocié porque fue un ejemplo también sí. histórico que yo viví de estar sentado y darme cuenta de que la salud mental, fíjate un detalle nada más que no quiero dejar de plantear, en Río Negro, cuando yo estaba en la Cámara del Crimen, es cuando sale la ley donde Río Negro es la primer provincia que desmanicomializa. Yo estaba muy Sí. contento y entonces le comento al forense, que era un vecino mío, el vecino de Ligustro, de mi casa de Bariloche, y la frase de él fue, no, Carlito, no te entusiasmes, porque la única diferencia es que los locos se van a morir en la calle. Chan. Bueno, fuerte. Todo un tema, no sé si, Todo todo un un tema. tema, todo un tema. Y en eso, qué importante también seguir dándole pelea para que se pueda garantizar esta ley, digo, no solo el acceso de la población a la salud mental, por un lado, por otro lado, bueno, los órganos de revisión que sigan funcionando para que esa ley pueda ser expresada en lo concreto. Esto de la desmanicomialización también se exprese en salud mental para la gente, en condiciones dignas. Y en eso me parece que es un aspecto muy importante que la población pueda darle también, apropiarse de ese derecho y que los que trabajamos en salud mental y junto con otras disciplinas también del derecho puedan también darle su empuje, ¿no? En Sí, relación a... y sobre todo, Ceci, que lo que yo estoy diciendo o contando como anécdotas no se ha tomado como una realidad, si la realidad es negativa, pero es sumamente positivo todo lo que se ha hecho y se está haciendo, lo cual no tiene nada que ver que uno critique cosas que hay que mejorar, pero yo soy convencido, porque estoy convencido, de que hay instrumentos como para que todo mejore. Y bueno, y tendremos que tener paciencia, pero estamos en un país también que en estos aspectos ha hecho adelantos enormes, lo cual no significa que uno no pueda ver las dos partes del vaso, que es imprescindible, porque si vos te dormís en los laureles de una ley muy buena, no la vas a llevar a la práctica adecuadamente. Entonces, yo llamo la atención sobre eso, nada más. Yo soy optimista porque me parece muy valioso lo que se ha legislado. Lo que estoy reclamando solamente es que se trabaje como para que eso baje a lo concreto en el aquí y ahora en cada institución. Ujú. Carlos, ¿qué más nos podés compartir de esta experiencia en Río Negro que comentabas recién? Porque me parece que es muy interesante en relación a, bueno, a esto específico de la salud mental y de tu participación ahí, ¿no? De tu Lo que conocimiento. pasa, mira, no es distinto que lo que venimos conversando todo este rato, porque es la distancia que hay entre normas que son buenas y dificultades en lo concreto para llevarlas adelante por falta de capacitación, por falta de decisión política, etcétera. Yo creo que la deuda sigue estando, no tengas ninguna duda, no solo en Río Negro, la deuda está en todos los lugares. Insisto, en el caso de Italia es porque es un país que fue pionero en esta temática y me dio la sensación, por lo que yo vi, de que se lleva más a lo concreto. No quiere decir, no es un tema fácil, desmanicomializar es un desafío extraordinario. Y también hay un detalle en ese proceso de desmanicomialización y de otros procesos que tiene que ver con la capacitación para discernir qué es lo más delicado y grave en un caso o en otro. Porque si no vamos a ir a las famosas polémicas bueno, quién es peligroso
Y, por ejemplo, los chicos que yo te decía de la cárcel, porque si vos contás esto que yo conté de Cuba, te van a decir, bueno, pero ¿y qué hizo esa gente que estaba ahí? Bueno, mirá, yo le he preguntado a los que jugaban ajedrez, uno de ellos, estaba por homicidio. Entonces no Claro, cabe ninguna duda que un chico que mata es una persona que mata, pero sigue siendo un chico, lo cual no significa que no haya que proteger, comillas, a la población de ese violento, sino que lo que tenemos que discutir es cuál es el camino para proteger a la sociedad, entre comillas, y a su vez para protegerlo a él. Este es el verdadero desafío en todos los casos de delitos. Lo que sucede es que quien está en una mirada como los que marchan hoy, no sé, con las cacerolas para sabotear la cuarentena, tienen una mirada muy corta en estos temas. En todos, no solamente en las cacerolas. Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil, porque, insisto, son decisiones políticas, pero que tienen que ser tomadas tienen un contenido siempre ideológico, en todos los casos es ideológico. Ese es el peso de la ideología en las decisiones que se toman. Y si empezamos negándolo, vos pensás que en el tema de los jueces, se dice los jueces son objetivos y toman la decisión objetivamente. Y yo, mentira. Mentira, ¿cómo va a ser objetivo si es un ser humano? No puede. No puede. Imagínate, si no tuviera subjetividad, estamos en problemas, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Sí, ese es un aspecto, me parece importante. Después, en esto que vos decías, se me venían los grupos de riesgo, ¿no? Cuidado con él, que es esquizofrénico, cuidado con él, que mató, digo, cómo en este contexto de crisis se producen ciertas fragmentaciones, en enfrentamientos, como le querramos llamar, con distintos sectores de la sociedad, ¿no? A partir de la realidad de cada uno. Mucha de esa realidad, alguna es concreta porque tiene que ver con las condiciones de vida y otras tienen que ver con discursos y un poco más importados, digamos, tomados de otros lados, pero en general estas condiciones concretas que hacen de que hoy podamos, no sé, estar hablando nosotros, tener internet, que podamos darnos este gusto de poder conversar, de poder llevar adelante un dispositivo, por ejemplo, muchos compañeros, lo podemos hacer algunos y algunas, ¿no? Y eso es un aspecto de la realidad. Pero pensaba cómo los grupos de riesgo, de alguna manera, eh, son también vulnerados en todo esto lo que decís. Por ejemplo, las personas de la tercera edad y los niños. Salud mental, distanciamiento físico. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Hay publicidades que están muy bien, que tienen que ver con el cuidado, lavado de manos, bueno, cómo cuidarse del COVID, digamos. Y cómo con estos grupos de riesgo, ¿qué hacemos también bueno, para que el aislamiento no sea más perjudicial o tanto como el COVID, ¿no? Eso es una pregunta. Claro, pensá que esos grupos vulnerables o de riesgo siempre fueron vulnerables y vulnerados. Perdón, a lo largo de toda la historia fueron vulnerados y con cualquier gobierno fueron vulnerados. Por lo tanto, eso también está marcando una característica, que es que así como el tema de la salud mental interpela y te incomoda, defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes también incomoda. Y los de los adultos mayores también incomoda. Fíjate que no se está diciendo más viejo o vieja, como si fuera el problema. ¿Qué va a ser el problema? Sí. ¿Entendés? Yo estoy en esa, claro, estoy en esa categoría etaria de edad, pero la realidad es que la discusión no tiene que pasar por determinados aspectos que no nos van a servir para resolverlo. Sobre todo porque hay gente que no está en condiciones de resolverlo, ni nunca lo va a poder resolver. Hay dos motivos o dos sectores de los que no van a resolver. Uno es porque no están capacitados. Y el otro sector es el que no quiere. Y Ujú. esto es muy claro. Vos imaginate, lo estamos viendo en el exterior, acá por suerte lo estamos viendo solamente en los sectores más reaccionarios. El problema es que hay países que la mayor parte son reaccionarios. Trump ganó las elecciones, ¿entendés?
Bolsonaro, que son cosas que horrorizan porque realmente yo creo que esto lo que está mostrando es el desafío que tenemos como planeta, porque seguir teniendo ese tipo de gobernantes es un desastre. Y en ese contexto, tener gobernantes como los que tenemos en Argentina, se nos hace difícil también, a ellos, no a mí, yo no gobierno, a ellos se les hace difícil. Porque tienen que tomar decisiones, vos pensás lo que yo decía hace un ratito, en un contexto donde la oposición lo único que le interesa es decir estupideces como, por ejemplo, las que venimos escuchando, felicitas Bécar Varela, que te está diciendo que van a salir patrullas de presos. Estamos hablando del mismo tema que vos planteabas de los presos. Ahora, cuando eso se puede decir solamente con una intencionalidad política completamente ilegal y no le pasa nada, porque se fue naturalizando la mentira, la barbaridad, Luis Majul, ¿entendés? Proteger a los ciudadanos cuando un periodista te está diciendo al aire, me tiene repodrido la cuarentena. Esto es lo que desde la política, desde la alta política, por lo menos de la gente que gobierna, sea el partido que sea, afortunadamente la mayor parte del país, a mi entender, porque yo coincido, está gobernado por un sector progresista, por un sector que escucha, no por el que se pone una mascarita y se viene a la marcha de la democracia. Vos pensalo, eso también, eso es un cachetazo a la salud mental. Esa gente está gobernando, esa gente no, por eso no está gobernando, pero son parte del gobierno, son legisladores en sí. Entonces Sí. también tenemos un problema. No solo, o sea, ¿sabés dónde está el problema ahí? En aquel sector de la sociedad que vota ese tipo de gente. Eso también, hoy no da para conversarlo, pero habría que pensar también por qué hay un sector de la sociedad perjudicado por políticos y terminan votando esos políticos. Decime que eso es para el área de ustedes, no para los abogados, ¿no? Explicarlo. Tal cual, sí. En realidad, toda la historia, bueno, una parte de la historia que nos estás contando que es tan importante, bueno, desde tu lugar, desde la participación que fuiste teniendo, tu incidencia como en los derechos humanos desde el ámbito de lo legal, eh, me lleva a pensar en el término de los procesos históricos que se fueron dando, tanto en el plano de, bueno, de lo que contás, de la historia de los países, ¿no? Que no es lo mismo la historia de nuestro país que la de Cuba, estos procesos que están por detrás, que tienen que ver con cambiar las cosas de fondo. Y pensaba en esto de la política que incomoda también. Vos nombraste todo lo que incomoda y la política que está al servicio de la transformación, de cambiar las cosas de fondo, de alguna manera incomodan y preguntarnos por estas cosas de la salud mental, de las crisis que surgen en la cárcel, como todo lo que venimos charlando, me parece que es develador, ¿no? Nosotros, desde Psicólogos de Derecho de la Salud, el otro día conversábamos esto, bueno, la frase célebre, digo, las cosas no están así, no son así, están así y se pueden transformar. Desde ese lugar implica también pensar en conocer para poder transformar una realidad que de alguna manera cada uno en lo que vos contás y en todos los que formamos parte del dispositivo, tenemos al menos en mente cambiar algo, de alguna manera. No, sin duda, y ese cambiar que tiene que ser la motivación de todos nosotros, de todas las disciplinas, tiene que aprender a superar ese tipo de obstáculos que yo planteaba. Ayer yo subí un tuit sobre la frase de Einstein, que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y verdaderamente hay mucha gente en nuestro país que trabaja para crear prejuicios o Ujú. para sostener lo que ya tenemos. Y esos son los verdaderos obstáculos y también hay que tenerlo en cuenta porque no alcanza, a mi entender, no alcanza solo la voluntad, la tenemos, no es suficiente porque necesitamos avanzar para que esa voluntad, como yo decía al principio, de una manera que nos permite interactuar sin la soberbia, ¿viste? De pensar que tu disciplina o vos, imagínate cómo vos vas a ser la que más sabe de un tema, no es así. Son aportes que se van haciendo. Y yo creo que
en el trabajo interdisciplinar, en el trabajo verdaderamente articulado, ahí está el cambio. Ahí se produce el cambio. Y Tal una cual. revolución es eso. La revolución es eso. Y las revoluciones que fallaron, que han sido prácticamente todas, es precisamente porque se iniciaron de una manera muy noble para modificar situaciones muy injustas y luego se transformaron, se fueron deformando a partir de lo que somos cada uno, de la condición humana. Por eso es necesario estar replanteándoselo todo el tiempo. Bueno, por eso no alcanza, Ceci, con una ley el día que se promulga y se publica. Tenés que seguir leyéndola para no alejarte de esa ley. Tal Es cual. como las instituciones que se generan con un estatuto y vos al año tenés una institución distinta y no entendés por qué. Bueno, porque no leen los estatutos para ver cuál era la Tal finalidad de esa cual. institución. Carlos, se nos están acabando los minutos que nos da Instagram. Te queremos agradecer No, profundamente.